Ministro, gracias por estar. No, gracias por invitarme. Muy bien. Además del ruido que han hecho los presos, en el ambiente político hay mucho ruido, un policía diciendo que había un senador metido, cosa que luego se desmintió, versiones que señalaban que usted había cuestionado al comisionado parlamentario, cosa que usted luego aclaró que no había sido así, una interpelación en ciernes, lo van a interpelar, mucho ruido. Yo quisiera zafar de este ruido, pero a veces es un poco difícil cuando la información está ahí. Le quiero empezar preguntando, ¿es correcto que el día previo al motín, el primer motín, usted fue advertido de que podía haber un motín? El primer motín fue el de... Miércoles, ¿no? No, fue el CNR. Sí. No, ahí no fui advertido. ¿En los siguientes sí? En el CONCAR fui, digamos, no sé si el día previo o el mismo día de que había una situación tensa. El comisionado parlamentario me planteó que si se mantenía el criterio de que no hubiera visita hasta el sábado, podía ser complicada la situación de CONCAR. ¿Y usted le hizo caso a esa sugerencia? Yo le expliqué cuál era la resolución que se había tomado, porque la resolución tiene que ver, que se había tomado en el ámbito carcelario, ¿no? Sí. Exclusivamente en el ámbito carcelario. Tiene que ver también con la situación de los policías. Entonces, que hubiera visita con policías que estaban, digamos, con mucha bronca, a veces contenida, a veces no tanto, podía crear una situación todavía más compleja. El comisionado insistió con que podía haber problemas. Después de esta conversación es que él sale y hace declaraciones respecto a que le parecía un error. Esto fue antes del mediodía, yo no recuerdo el día, pero fue el día que de tarde fue el motín. Posteriormente a esa conversación, hubo una conversación con los presos del módulo 2, 4, 5 y 6, que eran los que estaban más tensos, y además es diferente la situación de Libertad y del CONCAR, porque en Libertad se produjeron los hechos. Y entonces ahí la tensión... Perdóneme, los hechos, para los televidentes, los hechos en que un preso mató a un policía con un arma que tenía allí dentro y que luego fue abatido el preso, ¿no? Y hirió a otro preso que cuando fue el entierro del policía que murió en Rivera, prácticamente una semana después, estaba con muletas, no podía caminar, ya que también había sido herido seriamente, sin riesgo de vida, pero con importantes lesiones. Y ahí era mucho más entendible la situación de tensión. Pero mirándolo en perspectiva, digamos, ¿no? Hoy, yo sé que con el diario del lunes todos somos Gardel, pero ¿usted piensa que actuó bien suspendiendo la visita? O... No, pero yo se está explicando que cuando se conversó con los presos del módulo 2, 4, 5 y 6, se acordó que la visita se hacía el jueves y no el sábado. Ajá. Y quedó todo tranquilo. Posteriormente, en medios de prensa informativos televisivos de la noche, sacaron la declaración del comisionado de antes del mediodía. El comisionado sabía ya que iba a haber visita. ¿No hubo un comunicado oficial que también iba en la misma línea? No hubo comunicado oficial porque se conversó internamente. Esto no era un problema de opinión pública, esto era un problema con los presos, y los presos sabían que iba a haber visita. El problema es que después de que existe el motín, los presos dicen, algunos presos dicen, que hubo versiones de que no iba a haber visita y le creyeron a las versiones y no al inspector Pereira Cuadra, que fue el que negoció.
nosotros sabíamos de la negociación, no es que fuera ante el inspector Pereira Cuadra y los presos, había gente que sabía de la negociación, midió el estado de ánimo. El problema es si uno cree que el motín se debe pura y exclusivamente a la visita. Yo creo que había gente que quería ese motín y que la visita fue una excusa. Entonces, el malestar que podían haber sentido algunos presos al no tener visita fue el caldo de cultivo, pero para mí había gente que no quería una situación de tranquilidad. Usted dice que había presos que estaban alentando el motín, Sí. pero todo esto no arranca de una manera muy particular, que es con ese tiroteo dentro de la cárcel, digamos. ¿Usted Sí. piensa que eso ya desde ahí está planteado? Bueno, uno debería preguntarse si Brasil Sastre, que es el preso que inicia esto y que además unos meses antes había intentado fugarse del Concar apretando un camión adentro del Concar, apretando a un policía y con otro preso, con el camión rompieron el portón, estaban armados, ¿no? Rompieron el portón y la Guardia Republicana rodeó la zona rápidamente y frustró la fuga, murió un preso, se planteó que el policía había sido tomado como rehén y se hirió a Brasil Sastre. Se lo cambia del Concar, de Concar a Libertad. Y en Concar, en Libertad, digo, pocos meses después accede un arma a una 9 milímetros con algunas balas en el tercer piso. No es creíble que en el tercer piso él pensara fugarse con un arma de esas características. Bajar al segundo, bajar al primero, bajar a planta baja, romper varios cercos y escaparse. No es Usted creíble. lo que está diciendo es que el tiroteo provocado por este preso tuvo como objetivo provocar una agitación. Yo creo que tuvo como objetivo matar sabiendo que iba a morir. ¿Pero con un interés posterior? Yo no sé por qué, no puedo saberlo, pero estoy seguro que él no tenía la intención de fugarse porque no podía fugarse. Él tenía que saber, además estaba con muletas. Largó las muletas, sacó el arma, le tiró un policía en las piernas, al otro además lo arrincona contra la pared, le apoya la pistola en la cabeza y dispara. Uno ya no sabe dónde poner el límite de la sorpresa, ¿no? Pero nos tenemos que seguir sorprendiendo de que haya armas adentro de la cárcel que evidentemente pasan con la anuencia de la policía, ¿no? Bueno, nosotros anunciamos esto en el 2010. La primera vez que fuimos al Parlamento dijimos, está pasando esto y yo ya no creo que las armas pasan en los pañales de los niños, no lo creo. Esas armas de ese calibre tienen dos posibilidades. O la introduce la visita con anuencia de la policía, no de la policía, de algún policía, vamos a hacer, no de la policía que es toda, claro, sino de algún policía que son unos pocos, o la introduce un policía. Eso lo dijimos en el Parlamento. Por eso pedimos que además de la Guardia Perimetral Militar, los militares se encargaran de la revisación. ¿Y cuál es el razonamiento? Me puede decir sí. por qué demoró tanto. ¿Por qué demoró tanto? ¿Por qué demoró tanto? Porque nosotros teníamos la autorización para que los militares hicieran cargo de la revisoría sí. Desde el 2010. El presidente se responsabilizó así. Sí, pero fue muy generoso. ¿Por qué? Porque, muy generoso digo, porque eso yo no creo que... Dice que alguna gente intentó salvarlo a usted de la responsabilidad se le quiso poner él. No es eso. ¿Por qué se demoró? Porque en realidad él fue el primero que planteó que tenía que ser con los militares revisando. Sí. Y se aprobó, pero en la conversación entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa se planteó por parte de los militares, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior acordó que no podían hacer eso si no tenían los medios tecnológicos adecuados que acompañaran a la revisoría.
Entonces se introdujo en el presupuesto la necesidad de adquirir escáneres de todo tipo. Se aprobó en el presupuesto ya quedó vigente después que se aprobó que los militares participaran en la revisoría. ¿Hoy no hay escáner? No. Porque a mí me dicen que en las cárceles hay escáneres. Sí, algún escáner, pero los escáneres que hay no son ni suficientes ni son todos los que se necesitan. No desde el punto de vista del número, sino desde el punto de vista del carácter del escáner. Nosotros los escáneres que adquirimos son los mismos tres tipos de escáner que hay en un aeropuerto: escáner de bulto, escáner de arco y escáner de la paleta. Cuando el arco indica algo, se profundiza con la paleta, pero no alcanza. Nosotros ahora adquirimos otro escáner mucho más potente, muchísimo más potente, que digamos, cubre todo lo que una persona puede llevar en la ropa o en el cuerpo. Y si tenemos los escáneres, si vamos a tener los escáneres, ¿para qué precisamos a los militares? Bueno, a veces se plantea el papel del controlador, ¿no? Y cómo se garantiza el correcto funcionamiento del controlador. Yo creo que la mayor garantía es que los controladores tengan contradicciones entre sí. No sean exactamente lo mismo, sino que puedan tener algún tipo de competencia. Entonces, si los militares controlan a los policías, que a su vez controlan a la gente, yo creo que es la mayor garantía. También puede pasar que se corrompan todos, ¿no? Porque nada asegura que los militares... Es más difícil, es mucho más difícil cuando existe contradicción. Además que se corrompan todos, yo no creo. Porque yo no digo todos. Yo no creo que, obviamente que no los todos, policías... pero no nos asegura esto que hoy mañana un militar entre en la misma dinámica, ¿no? Pero yo creo que es más garantía, porque hay controladores policiales que yo creo que no están corruptos. Hay corruptos, pero no están corruptos todos los... Y va a haber controladores militares que puede llegar a haber. Ellos plantean algunas medidas para que no suceda, pero bueno, puede llegar a haber. Pero en la medida que están compitiendo, tienen que coincidir, es mucho más difícil. Ministro, una de las cosas que se dijo fue que los módulos que ahora hay que reconstruir ya estaban todos agujereados, que se comunicaban las celdas una con la otra, ¿no? Sí, lo dijimos nosotros. Seguro. ¿Cómo es posible eso? ¿No se hacen requisas? ¿No se entra a las celdas? No. No. Yo creo que tiene un origen. ¿Cómo es posible que una cárcel de seguridad se haya hecho de bloques? Bien. Eso es lo primero. Está bien. ¿Cómo es posible que esa cárcel que se hizo en el 86 haya pasado los 90, bien, los inicios del 2000? Usted fue preso. Usted está de los dos lados del mostrador estuvo. Para hacer eso se requiere un tiempo, y eso, si se controla, digamos, no pasa, porque digo, justamente sabiendo que la cárcel es de bloques, el control debería ser mayor, ¿no? Sí. ¿Y cuánto hace que está agujereado esto? Bueno, no lo sé. ¿Cuánto lleva agujerear esto? No, ¿cuánto hace que está agujereado? ¿Cuánto lleva? Y sí, ¿cuánto de bloques comunes y corrientes, porque son esos, no son bloques vibrados ni pretensados, no es nada de eso. Bloque común y corriente, con una llave los agujerea. Con una llave saca el bloque completamente. Y entonces esto está hecho hace mucho tiempo, hace años que esto está así. Y llega un momento que los que controlan, los que están encargados del penal saben que los presos salen de noche a caminar, que pasan de celda en celda, que de la celda salen de los muros y caminan dentro de lo que es el perímetro, no salen de ahí, y lo saben. Una vez yo, hablando con Enrique Navas, el ex director de cárceles, sí, él me decía que él había tratado de cortar con una tradición que se había extendido mucho en América en general, que consistía en que el Estado prácticamente cedía las prisiones a los presos. Cerraba, controlaba afuera, y adentro había una vida social
en la que los presos se administraban. ¿De alguna manera se instaló de nuevo eso en las cárceles? ¿Estaba el Estado un poco por fuera? No, no estaba por fuera, pero toleraba cosas. Y para cambiar eso, no alcanza con decir yo lo cambio, yo doy la orden, porque ahora, ¿sabe qué? Están diciendo que no hay rumbo, yo creo que tenemos un rumbo muy claro, y que no hay mando. Y creen que el mando es que una persona diga, se hace tal cosa, y está. Eso es no conocer la historia, pero cuando usted dice se toleraba eso, lo que está diciendo es tolerábamos eso. No, nosotros nos planteamos cambiar eso, pero cambiar eso no es cosa de un día. Pero, Nosotros asumimos cárceles con Libertad, Concar, Canelones, Cabildo, Las Rosas. ¿pero no hay una continuidad de este gobierno con el anterior? Sí, pero cuando el anterior O sea, hace ya 6 años que están... Sí, el anterior también tenía este problema. Y lleva 6 años y no lograron solucionarlo eso, digamos. El gobierno anterior trata de solucionar este problema con una ley de humanización de cárceles que surte efecto por 3 años. Luego se reproduce y no tiene presupuesto, porque además el gobierno anterior, a diferencia de este, no establece la prioridad de la seguridad, porque la prioridad que tenía era el empleo, el salario, era la educación, la salud, y recién en quinto lugar venía la seguridad. Cuando este gobierno asume en el 2010, había planteado en la campaña electoral que la seguridad es una prioridad, y como es una prioridad, le da recursos presupuestales para trabajar. Hace 2 días el presidente de la República se reunió con los gremios de maestros y le dijo que la prioridad era la educación y la salud. Sí, lo planteó, son las 3 que se estableció: seguridad, salud y educación. Y desde el punto de vista presupuestal no hay ninguna duda. Cuando hay muchas prioridades no es que ninguna No, pero prioridad... 3 sí. Son 13 ministerios, 3, pero sin ir más lejos. Nosotros el año pasado movimos de cárceles, sacamos del hacinamiento aproximadamente unos 2.000 presos y 500 mujeres que las sacamos para algo que ya estaba construido pero que hubo que arreglar. El costo de eso fueron aproximadamente 50 millones de dólares. Si se hace ese gasto es porque está establecido como prioridad, si no, no se puede hacer. Si se hacen los 2 módulos que se rompieron de nuevo, 8 millones de dólares. Entre 6 y 9 si se acepta la propuesta que se hizo, que es solamente repararlos y que no mejora la seguridad. Van a estar sin agujerear, pero no... ¿Usted se inclina por tirarlos abajo y hacerlo de nuevo? No, yo me inclino por establecer lo que el otro día se habló en el Gabinete de Seguridad, de hacer un celdario para 1.000 presos de hormigón, y teniendo eso, ver qué se hace con estos dos. Con estos dos, teniendo eso definido, no teniendo eso hecho. Teniendo eso definido, mirar mejor las propuestas que tenemos de reconstrucción o de reparación y ver costos, ver ventajas. Todavía no me he inclinado. Pero... Históricamente la izquierda tuvo una visión un poco idílica de la delincuencia en general, de los presos. ¿Usted piensa que hoy, por ejemplo, que yo creo que este gobierno ha cambiado esa visión y ha habido manifestaciones en ese sentido? Hay una actitud muy dura de decir, bueno, los presos rompen, no se le van a dar más plata, no se le van a dar más frazada, que lo compren ellos, ¿no? ¿Usted advierte que en la justicia hay una visión un poco contemplativa? Esa es más difícil, porque cuando usted me dice la justicia, me dice o el Poder Judicial, sí, o me dice los jueces. Yo creo que nosotros con el Poder Judicial tenemos un buen diálogo y tratamos de sintonizar muchas cosas. No le quiero preguntar a la jueza Merialdo, porque... Y creo que eso lo hemos hecho, pero después los jueces tienen independencia técnica. Y cuando tienen independencia técnica quiere decir que tienen diferentes criterios. Pero usted advierte que hay en algunos jueces esa visión. Que hay diferentes criterios. Que hay diferentes criterios, sí.
Pero esta discusión, eso que usted dice, este gobierno cambió eso. La diferencia esa que usted acaba de mencionar es que yo entiendo que los directores de los dos penales pidieron autorización para intervenir y que no se le dio. La jueza. No se le dio. La jueza Merialdo. Sí, no dio, con un esquema que desde el punto de vista del protocolo puede ser correcto. El protocolo establece, primer medida, la negociación. ¿Sí? Agotada la negociación, entonces se pasa a una fase distinta, que es la intervención. ¿Protocolo que corre por cuenta del Ministerio del Interior no está obligado a pedirle a la justicia? No, pero está obligado a dar cuenta. A dar cuenta. A dar cuenta. Pero no a pedir la autorización para actuar. Generalmente un juez, cuando se le da cuenta, hace una de dos cosas. O dice, estoy enterado, me doy por enterado, y eso quiere decir que está habilitado para seguir actuando el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es una cosa muy grande. Está habilitado para seguir actuando el director o el subdirector, si es el que está a cargo del establecimiento, con la guardia que tiene a su cargo. Está habilitado para actuar. La otra cosa que generalmente puede hacer un juez es decir, me constituyo en el lugar y va. Pero si se dice, no intervenga, siga negociando. ¿Y ahora si la próxima vez le dicen no intervenga? Nosotros hemos dicho que se va a intervenir y paralelamente dar cuenta. Y ha habido ministros de Corte que dijeron que es lo correcto. Pero hasta ahora lo que se hacía era previo intervenir. ¿Y por qué? Pero vamos a ir más lejos. ¿Por qué? Porque cuando el director del CONCAR, más que el de CNR femenino, ve la situación, entiende que hay 200 presos que están armados con corte, con espadas y hasta con armas de fuego. Y son 200. Y los que van a intervenir son 60 o 70. Es en números desparejos. Y va a haber un problema. Va a haber un problema. Entonces da cuenta el juez que va a intervenir en una situación de ese tipo. Que el juez sepa lo que puede pasar. Si el juez le dice, no intervenga, siga negociando, aplique el protocolo, el que va a juzgar la situación que se creó después es el que dijo no intervenga. Entonces el policía que está al frente de eso calcula lo que viene después y se siente inhibido. Actúa en consecuencia. Por supuesto. Ministro, ¿paga políticamente invertir en cárceles, tratar de que las cárceles estén bien? Porque tengo la sensación de que... Usted empezó esto diciendo, la noticia no es lo que pasó el otro día, la noticia es que hoy salieron 10 presos. Pero no solo eso, ayer salieron 10 presos, mañana van a salir 10 presos. Pueden ser 8 o 13, dijo también. Es así. Ahora, lo que van a hacer esos presos, luego de salir en libertad, tiene que ver muchísimo con lo que se hizo con ellos mientras estaban presos. Usted y yo sabemos que la gente, que una enorme mayoría de la población no tiene esa percepción ni esa visión tan aguda de la cosa. A mí me consta, cuando yo estuve en el entierro del policía en Rivera, que mató Brasil Sastre en libertad, hubo una señora de bastante edad que se me acercó y como rezando me decía al oído, yo le quiero aportar a usted una solución, es hacer una cárcel para asesinos que no se pueden recuperar o para rapiñeros que no se pueden recuperar, que los tenga con grilletes, cuanto más grande la bola mejor, picando piedras y nada más. De ahí hasta cuando volví a Montevideo y en un supermercado una señora con la voz más dulce del mundo y con la tranquilidad absoluta y hasta cariñosamente me dice, ministro,
¿cuándo van a matar a todos los presos? Hay que matarlos a todos. Dentro de esos dos, yo he encontrado una cantidad de gente que me dijo eso, porque cree que esa es la solución, esa es la peor solución, porque cuando uno a una persona la arrincona ante la nada, la reacción va a ser cada vez más violenta de esa persona. Al preso, o se lo rehabilita con trabajo y estudio, a través de políticas de trabajo y estudio, y se le da la posibilidad de trabajar, y la posibilidad de trabajar cuando salga. O se hace eso, o cuando el preso salga, va a encontrar o buscar una forma de sobrevivencia que es atacando a los demás, robando a los demás, rapiñando a los demás. Eso es lo que hay que evitar. Y yo creo que esto es la experiencia en el mundo. Nosotros nos estamos asesorando con Naciones Unidas. Bueno, nos dicen eso. Cuanto peor se lo trata, peor es el resultado. Muchas gracias por haber estado. Bien, gracias por el diálogo y por la invitación. Muy bien.